Dios te bendiga. Te saluda el pastor Juan Carlos Pérez del Ministerio Apostólico Avance Misionero acá en Costa Rica. Estamos situados en la bella ciudad de Alajuela Centro. En esta noche queremos bendecir su vida, agradecerle por estar en sintonía con nosotros. Esperamos que la palabra de hoy fortalezca su fe en Dios. Quiero compartir un tema con ustedes llamado Casas de Paz. Y quiero compartir con ustedes, leerles la lectura de Hechos, capítulo 2, verso 42 al verso 47. Hechos, capítulo 2, verso 42 al verso 47, dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían cada uno según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, yo bendigo a todos los que están conectados en el nombre de Jesús, a los que verán de nuevo esta transmisión. Padre, usa nuestras vidas en el precioso nombre de Jesús para que muchas personas te puedan conocer en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero enseñarle a usted 3 puntos sobre la iglesia en la casa, porque ese es el título, las casas de paz. La Biblia a mí me enseña que cuando comenzó el libro de los Hechos, la iglesia se reunía en casas, así que yo quiero enseñarle a usted 3 puntos. Punto número 1, ¿cuál era el objetivo de las reuniones en las casas y qué hacían las personas en las iglesias en las casas? Punto número 2, la iglesia en el libro de los Hechos. Punto número 3, la iglesia comenzó en una casa. A modo de introducción, ¿le han preguntado a usted alguna vez a qué iglesia va usted? Esta pregunta es muy común hoy en día, de modo muy especial entre los cristianos. Sin embargo, esta pregunta en sí toca una nota insignificativa en el propósito de Dios. Considere usted el siguiente ejemplo. Usted tiene una amistad y usted se da cuenta que esa persona es cristiana y usted le pregunta ¿a qué iglesia va? Y la persona le responde a usted: bueno, yo me congrego en una casa. Para muchas personas eso es una respuesta muy extraña, ya que modernamente en estos tiempos hemos considerado que una iglesia es un edificio, cuando la Biblia a mí me enseña que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. ¿A qué voy con esto? La iglesia comenzó en una casa. Al escuchar usted una respuesta, que alguien le diga: ah, sí, yo me congrego, soy cristiano, yo me congrego en una casa. Muchas personas cuando escuchan esta respuesta, algunos dirán: bueno, qué extraña respuesta me dio, esta persona debe ser es un religioso, o tal vez forma parte de una secta extraña, algún grupo de cristianos que se rebelaron y están metidos ahí en una casa. ¿Por qué no se congrega en una iglesia regular? Seguramente es un rebelde, probablemente es incapaz de someterse al liderazgo. De lo contrario, estaría asistiendo a una iglesia en un edificio. Eso es lo que muchos pensamos de esa forma. Pero quiero decirle a usted que la iglesia comenzó en una casa. Y eso es lo que quiero explicarle a usted en este tópico. La iglesia en la casa, hogar. ¿Qué es una iglesia en la casa? ¿Qué es una iglesia en la casa? Estamos acostumbrados a pensar que la iglesia es dentro de un edificio, pero ¿cómo describe la Biblia la iglesia?
Interesantemente, la Biblia nunca utiliza la palabra iglesia para describir un edificio. En cambio, nos da una imagen de la iglesia como una familia. Como en una familia hay padres, madres espirituales, hermanos y hermanas en Cristo, la iglesia es llamada la casa de Dios. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Ellos compartían la comida juntos. Eso lo dice Hechos capítulo 2, verso 46. Segundo de Corintios capítulo 11, verso 20 al 21. Vivían la vida juntos. Eso lo dice Hechos capítulo 2, verso 44 al verso 46. Y como una familia, cuidaban y se amaban los unos a los otros profundamente. Eso lo enseña Primera de Pedro. No es sorprendente que las iglesias del Nuevo Testamento se reunían frecuentemente en las casas de los creyentes, de los cristianos. Sí, así nació la iglesia. He aquí algunos ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento de la iglesia en la casa que quiero compartirle a usted. La casa de Lidia, ahí se congregaban, eso lo dice Hechos capítulo 16, verso 40. Un aposento alto, eso lo dice Hechos capítulo 20, verso 8. Ellos se congregaban ahí. La casa de Priscila y Aquila, eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19. La casa de Ninfas en la Odisea, eso lo dice Colosenses capítulo 4, verso 15. La casa de Arquipo, eso lo dice Filimón capítulo 2. La iglesia de su casa, así lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 5. Gallo el hospedador en la iglesia, igual en una casa, eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 23. Así que en modo de introducción, aquí vimos que varias personas se reunían en casas, y esas reuniones el apóstol Pablo, y en el Nuevo Testamento y en el transcurso como se fue desarrollando la iglesia cristiana, se le llamó iglesia. El punto número 1 que quiero compartir con ustedes es: ¿cuál era el objetivo de las reuniones en las casas? ¿Y qué hacían las personas en la iglesia en las casas? Si nos preguntamos cuáles eran los objetivos de las reuniones en las casas, bien podemos leer en Hechos capítulo 5, verso 42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acá dice que en las casas ellos predicaban también de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hacían ellos cuando se reunían en casas. Agradecerle a Paola que está sintonizándonos, que Dios le bendiga, muchas gracias. ¿Qué hacían las personas en las iglesias, en las casas? Como leímos anteriormente en Hechos 2, verso 42 al verso 47, los creyentes se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, la lectura, estudio y discusión de la palabra de Dios, fraternizar, estar con otros, disfrutar el uno del otro y animarse entre sí, compartir el pan, compartían las comidas juntos y participaban de la cena del Señor. Ellos permanecían en oración, orar por la necesidad de cada uno y por el avance del reino de Dios. Ellos estaban juntos, pasaban tiempo juntos y vivían en armonía entre sí sin competencia. Ellos proveían las necesidades entre sí para la ayuda social, y por último ellos adoraban, ellos alababan y glorificaban a Dios mediante la palabra y la música. Ellos bendecían el nombre del Señor. ¿Por qué les estoy hablando de las reuniones en casas? Porque la Biblia le llama que nuestro hogar es un templo. Históricamente, de hecho, durante los primeros 3 siglos, desde su nacimiento, las iglesias locales se reunían en los hogares de sus miembros. Un comentarista llamado Robert Van, erudito neotestamentario, hace esta observación. Dice que sea que consideremos las reuniones menores de tan solo algunos cristianos en una ciudad o las reuniones mayores que comprendían toda la población cristiana,
era el hogar de uno de los miembros donde se tenía la eclesia, o sea, la iglesia, por ejemplo, en el aposento alto. ¿Qué quiero decir con esto? No es sino después de 3 siglos que tenemos evidencia de que se construyeran edificios especiales para las reuniones cristianas. El lugar que los cristianos primitivos, o la primera iglesia, los primeros cristianos usaban normalmente para reunirse, no era otro que el hogar. Cualquier otra cosa habría sido la excepción y con toda seguridad habría sido vista como que esperaban algo fuera de lo común. Me explico. Hoy en día es normal decir, vamos a la iglesia y es un edificio, ahí nos reunimos todos. Pero si estuviéramos en el libro de los Hechos y le dijéramos a la mayoría de cristianos, vamos a congregarnos a un edificio grande, más de uno se va a extrañar. Como ellos se extrañarían, porque en aquel tiempo ellos se reunían en casas, traemos a la iglesia del Antiguo Testamento hoy en día y les decimos vamos a la iglesia, ellos también se van a extrañar, porque modernamente estamos acostumbrados que la palabra iglesia es un edificio grande. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia, Pablo enfatiza que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y ellos se reunían en las casas. Note usted los siguientes pasajes. Y los que habían creído partían el pan por las casas. Eso lo dice Hechos capítulo 2, verso 46. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Eso lo dice Hechos capítulo 8, verso 3. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso lo dice Hechos capítulo 20, verso 20. Si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso lo dice 2 de Juan 10. Estos pasajes nos enseñan que ellos se reunían en casas. Estos textos bíblicos demuestran ampliamente que, por lo común, la iglesia primitiva se reunía en los hospitalarios hogares de sus miembros. Ahí hacían los cultos. Punto número 2. La iglesia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso fue el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia, en una casa. Eso lo dice Hechos capítulo 2, verso 2. Hechos 9, verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ahí salió el apóstol Pablo de una casa a predicarle al mundo entero. Hechos capítulo 10, verso 32 dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Aleluya. Hechos capítulo 12, verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban? Reunidos orando en una casa. Hechos 16, 15, y cuando fue bautizado y su familia, nos rogó decir, si habéis juzgado que yo soy al mar al Señor, entrando en mi casa y posad y obligad a quedarnos. Hechos 16, verso 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Hechos 16, 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entrando en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los saludaron y se fueron. Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hechos 18, verso 7,
Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Otro versículo, Hechos 21, verso 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Estas citas bíblicas que hemos leído del libro de los Hechos nos enseñan que ellos se reunían en casas. Gloria a Dios. Agradecerle a Angélica Pérez, que está conectada. Dios me la bendiga. Gracias por estar recibiendo palabra del Señor. Los primeros cristianos simplemente se congregaban en casas habitables comunes y corrientes. Hechos 5:42 dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se congregaban tanto en casas como en el templo. O sea, no es solamente de que somos domingueros. Ellos se reunían todos los días. ¿Qué hacía la iglesia primitiva cuando llegaba a ser demasiado grande para congregarse en una sola iglesia? No erigía un edificio, sino que simplemente se multiplicaba y se reunía en varias casas, siguiendo el principio de en las casas. Eso lo dice Hechos capítulo 2 verso 46, Hechos capítulo 20 verso 20. A este respecto, la iglesia primitiva era esencialmente una red de congregaciones pequeñas basadas en hogares que con el tiempo ellos pudieron congregarse todos juntos en el templo sin abandonar la red de congregaciones en casas. Así que usted, como buen cristiano, buena cristiana, que ama al Señor Jesús, lo más recomendable es que usted tenga una reunión un día a la semana en su casa con su familia y poderlos bendecir y bendecir el nombre del Señor. Quiero agradecerle a Carla y su familia que nos están sintonizando. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Estamos enseñando sobre las casas de paz. ¿De dónde viene la palabra iglesia? Como les dije, la iglesia empezó a congregarse en las casas. Iglesia es la traducción de la palabra eclesia y se encuentra 112 veces en el Nuevo Testamento. Iglesia tiene su origen en dos palabras griegas y es ek, una e y una k, fuera de, y kaleo, que quiere decir llamar. Eclesia significa literalmente asambleas de personas llamados a... El evangelio cuando empezó, Jesús nunca estuvo metido en los templos. Sí, él se congregaba, tenía hábito de congregarse, pero Jesús se congregó muchas veces e hizo cultos en casas. Ahí sanó personas. Un ejemplo que le doy: enseñando y de pronto rompieron el techo y bajaron a un paralítico y Jesús los sanó. Ahí estaba haciendo culto. Gloria a Dios. Ahora, algunos piensan que la palabra iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento para poder probar que la palabra iglesia fue un invento. Esto no es así. La palabra hebrea, kahal, se tradujo de la palabra eclesia. La Septuaginta utiliza la palabra eclesia para traducir en griego la palabra hebrea kahal, que significa congregación, asamblea, compañía o cualquier otro cuerpo organizado. Esta palabra se usó en la llamada traducción de los 70 para traducir la palabra kahal, que se refería a la asamblea convocada para reunirse en el desierto alrededor del Sinaí para escuchar a Moisés, que había hablado con Dios, y de allí en adelante se convirtió en la asamblea de Dios. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento se menciona la palabra iglesia. ¿Cómo se congregaban los del Antiguo Testamento? Ellos se congregaban en tiendas. Estaban 12 tribus y entre esas tribus habían tiendas y ellos se reunían ahí. Todas esas tiendas reunidas a la par del tabernáculo. Gloria a Dios. Saludar a Mauricio Castillo. Gracias, Dios me lo bendiga por sintonizarnos. Esperamos que la palabra de Dios le edifique y le bendiga. Estamos hablando de la importancia de la iglesia en el hogar, en nuestras casas. Entonces la palabra griega, entonces la palabra iglesia es, número uno,
la iglesia son los convocados por Dios. Eso es lo que quiero aclarar. Iglesia no es algo que yo inventé como pastor o que otros pastores. No, esto no lo inventó ningún ministerio, esto no lo inventó ningún pastor, esto no lo inventó ningún ministro. Simplemente la palabra iglesia, Dios la inventó desde el Antiguo Testamento y fue empleada muchas veces en el Nuevo Testamento. En el transcurso de la historia de la iglesia cristiana hasta el día de hoy, utilizamos esa iglesia para referirnos que nos reunimos en un lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor, recordarnos unos a los otros que el Señor viene, compartir todos en coinonía y procurar unos a otros servirle al Señor. Entonces la palabra iglesia es, número uno, la iglesia son los convocados por Dios. Nadie convoca, es Dios que lleva a las personas a la iglesia. Dios fue que lo salvó a usted y a mí, nos llevó a una iglesia. Número dos, la iniciativa de convocar la iglesia es hecho por Dios, no es hecho por el hombre. Número tres, no hay ningún mérito en los convocados. O sea, usted y yo no tenemos ningún mérito. El único mérito se lo damos al Señor Jesús. Es por eso que usted asiste a actividades de la iglesia y hay un cantante o hay un predicador y usted no va corriendo desesperadamente como se hace en el mundo, que las personas corren detrás de un ídolo, de un cantante, de un expositor, conferencista o de alguien muy seguido. No, nosotros no corremos detrás de las personas que Dios ha levantado. Nosotros corremos detrás de Jesús y reconocemos que Jesucristo es el que nos ha convocado y Él es el único que merece el mérito. Ahora, número 4, la asamblea, o sea, el culto es de Dios. Las canciones, la alabanza, la adoración, la palabra, la administración, los dones, el ministerio, la unción, la prosperidad, la sanidad, los milagros, son de Dios, no de nosotros. Así que si usted va algún día a un culto y dice, no me gustó la canción, no me gustó la palabra, no es para usted la palabra, es para Dios. Y las canciones son para Dios. Tal vez usted diga, no sentí nada en el culto. Bueno, el culto no es para usted ni para mí, es para el Señor. Número 5, se reúnen para escuchar a Dios y hacer lo que Él estableció en su palabra. Número 6, se reúnen para adorarle y alabarle. Número 7, la iglesia es el pueblo de Dios con el cual Dios se relaciona. Le voy a dar unos ejemplos en el Nuevo Testamento sobre la iglesia en una casa. Dice, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso lo dice Pablo a Filemón, en el libro de Filemón capítulo 1, versículo 2 al versículo 3. En estos varios pasajes de la Biblia está escrito que la iglesia se reunía en las casas. Vamos a ver unos 4. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Saludad también a la iglesia de su casa, de Aquila y Priscila. Eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 5. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Eso lo dice Colosenses capítulo 4, verso 15. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eso lo dice Filemón capítulo 1, verso 1 al 3. Punto número 3 que quiero compartirle a usted, para dejarle claro porque es bíblico y hay que practicarlo hoy en día, reunirnos en los hogares, no solamente por lo que está sucediendo a nivel mundial, que tenemos que estar aislados, no podemos tener aglomeraciones de personas, por lo cual se suspendieron los cultos, muchos lugares se cerraron como los cines, algunos moles, etcétera, para evitar contagios. Pero esto, existiera lo que está sucediendo a nivel mundial o no, desde el Antiguo Testamento y cuando nació la iglesia,
se practicaba reunirse en los hogares, en familia, junto con los amigos y amistades, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que número 3, punto número 3, la iglesia comenzó en una casa. Jesucristo dijo las siguientes palabras: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dice en Mateo capítulo 18, verso 20. Una vez estaba en el banco haciendo fila y había una señora aquí a la par mía, había otra señora a mi izquierda. Las dos se conocían. Yo estaba en el medio haciendo fila, estábamos sentados. De pronto una le dijo a la otra: oh, vecina, ¿cómo se encuentra? Bien, le contestó la otra: viera lo que está pasando en el barrio. No, es que yo ando con mucha gripe y me encuentro mal de salud. Y la otra que estaba a la par le dijo: ay, mi hermana, las dos eran cristianas, uy, qué feo, es capaz que a mí también, y esto y lo otro. Entonces yo interrumpí, les dije: disculpe, señoras, yo también soy cristiano, soy pastor, y ya que estamos acá, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y ahí calladitamente le dije a la señora que si podía orar por ella. Oramos por ella. Los 3 sentimos la unción de Dios. No gritamos, no caímos al suelo. Fue algo calladito, el guarda ni se dio cuenta. Tal vez los que estaban detrás de nosotros sí vieron, pero no se hizo nada de escándalo. Ahí el Señor sanó a la mujer que estaba enferma y edificó la fe de la otra, y me impresionó a mí que sin hacer tanto Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, y Él puede manifestarse a través de 3 personas. Siempre la obra empieza en un hogar. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Eso lo dice Mateo capítulo 10, verso 11. Así comienza la iglesia en una ciudad. Cuenta la Biblia que el Espíritu Santo llegó a la iglesia por primera vez en una casa. Eso lo dice el libro de Hechos. Dice que el sonido como de un viento fuerte que resonaba en toda la casa donde ellos estaban. Hechos capítulo 2, verso 2. En una casa fue que llegó el Espíritu Santo y comenzó el avivamiento. Las asambleas se hacían en las casas, las reuniones, los cultos, ya que en el templo se llevaba a cabo el culto judío, y muchas personas que no eran judías no podían participar, pero ya estaban recibiendo a Jesucristo en sus vidas. Los apóstoles y los primeros cristianos a veces se reunían afuera del templo judío, a un lugar llamado la Puerta de la Hermosa, ya que no podían entrar dentro del templo a predicar el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, la asamblea la hacían en las casas de los mismos hermanos. Y ahí en una Pedro entró en una casa, miró que había gentiles, y sobre ellos vino el Espíritu Santo como la primera vez, porque la primera vez vino sobre los 120 que habían judíos y sobre otros que no eran. Pero ahí Pedro se convenció de que hubo un avivamiento muy poderoso cuando él entró a la casa y miró que gentiles que no eran judíos fueron llenos del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Note que Pablo o Saulo de Tarso asolaba la iglesia. Entrando de casa en casa arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Eso lo dice Hechos capítulo 8, verso 3. Noten que el texto dice que él entraba de casa en casa sacando a los cristianos. ¿Qué estaban haciendo los cristianos en casas? Culto. Eso era la iglesia. No dice de templo en templo. El ejemplo más claro lo vemos cuando el apóstol Pablo llega a Roma. Pablo se quedó instalado en una casa alquilada por más de 2 años y allí hizo una congregación. Vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Dice: y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Esto lo dice Hechos capítulo 28, verso 30 al 31. Pablo enseñaba en una casa. Allí
lo tienen bien clarito. El apóstol Pablo hizo la congregación en su propia casa. Gloria a Dios. Bendigo la vida de Ismael, que nos está viendo. En el nombre precioso de Jesús. Bendigo a Daniel Carrillo y a toda su hermosa familia. Que Dios me los bendiga. Sigamos. Quiero enfatizar esto. Yo le invito a que usted tenga su propia iglesia en la casa. Reúnase con su familia y realicen un culto a Dios en su hogar un día a la semana. Bendigan el nombre del Señor un día a la semana. Use las redes sociales e invite a sus amigos y amistades a estar en la reunión virtualmente. Existen varias aplicaciones para poderse llamar unos a otros. Use esas redes sociales e invite a las personas para que se hagan cultos virtuales y usted pueda orar por ellos y ministrarles. Hable con sus pastores y líderes para que les facilite a usted material de estudio para que las pueda impartir usted virtualmente desde su casa a otras personas porque mientras tanto usted tiene que hacerlo de esta forma virtualmente. Puede ver unos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo hasta que podamos hacerlo presencialmente. Y presencialmente no solamente es regresar a la iglesia, sino que usted en su casa, cuando sea presencial, usted puede invitar a amigos, amistades, al vecino y tener una reunión un día en su casa, 1 hora y media, 1 hora, y bendecir entre todos el nombre del Señor. A modo de conclusión, quiero decirle, tal vez usted está diciendo que el mensaje le gustó y quiere servirle a Dios, pero me he alejado de Dios y me siento mal. Quiero decirle a usted que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Cuando Jesús le cambia la vida, cuando él iba hacia Damasco y él nace de nuevo, Pablo fue el pionero en el Nuevo Testamento en promover cultos a Dios en todos los hogares posibles. Gracias a eso el Evangelio Salvador de Jesucristo se esparció por todo el mundo. Así que si usted quiere servirle al Señor y usted se ha apartado y usted está viendo este momento, esta enseñanza, y usted dice, sí, pastor, me gustó la enseñanza, yo quiero servirle al Señor, pero por otro lado me siento mal, me he enfriado, me he apartado del Señor. Repita esta oración después de mí. Allá como usted está, levante su mano y diga, tu palabra dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados. En este momento invoco el nombre de Jesucristo y te pido que entres a mi corazón para que sea el Señor de mi vida. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahora por fe y por el perdón en su sangre soy una persona salvo y salva, nacida de nuevo. Amén. Si usted hizo esta oración y se ha reconciliado con el Señor o ha recibido a Jesús en su vida, puede enviarme un mensaje al Messenger o un comentario y queremos saludarle, conocerle, orar por usted, enviarle material para que su fe en Jesús crezca, a fin de que usted sea un gran instrumento de Dios para que pueda participar de llevar el Evangelio Salvador de Jesucristo a muchas personas a través de su vida, de su familia, en su hogar. Gloria a Dios. Quiero orar por usted para que comience estos días una casa de paz, una iglesia en su casa, una reunión en su casa, y que a través de usted muchos conozcan a Jesucristo como su Salvador. Porque yo recibí a Jesucristo en mi corazón, nací de nuevo en una reunión, en una casa. Si en esa reunión hace 21 años, en esa casa, su servidor no estaría aquí presente. Quiero orar por usted. Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendigo a todos los que van a comenzar una casa de paz en sus hogares un día a la semana. En el nombre precioso de Jesús, dales gracia a ellos
para que ellos puedan predicar tu palabra a través de las redes sociales. Dale sabiduría y conocimiento para que puedan accesar a las redes sociales y que tu gracia esté en ellos, para que muchas personas que son familiares de ellos, amistades de ellos, o ellos tengan algún acceso a otras personas que no conocemos, ellos puedan ser instrumentos de Dios para que puedan ser salvos y sanos y llenos del Espíritu Santo. Señor, usa a toda persona que va a levantar en su casa un hogar para predicar tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Padre, bendigo a todos los que se han esforzado semana tras semana para predicar tu palabra a través de las redes sociales. Señor, te doy gracias por cada pastor y pastora, cada iglesia que se ha esforzado de alguna forma de predicar tu palabra por las redes sociales, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo al pastor Santiago Cascante, su esposita, preciosos pastores de Dios. He visto su labor y su esfuerzo llevando el evangelio por todas partes, en las calles, hemos participado con ellos, y su esfuerzo por las redes sociales y su insistencia, amor y pasión por predicar el evangelio y evangelizar a toda persona posible. Si usted no dispone de material, envíenos un mensaje de texto, puede ser al Messenger o un comentario para que se esté comunicando con nosotros. Será una bendición comunicarnos con usted y poder entregar material para que usted pueda disponer un día a la semana y compartir la palabra desde su hogar a otras personas a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes su servidor, el pastor Juan Carlos Pérez. Estamos acá en Alajuela Centro, esperamos verle prontamente y recibirle y bendecir al Señor en su vida. Si usted ocupa consejería pastoral, puede escribirme al WhatsApp al número 506-8620-2121 y con gusto estaré bendiciendo su vida en el nombre precioso de Jesús. Amén.